Bueno, si les parece, damos comienzo. Que esto se me ponga acá. Perdón. Si les parece, damos comienzo a este encuentro dentro del marco del Instituto de Orientación Profesional. Tenemos el agrado de tener como invitada a la doctora Verónica Muria-Schiot, abogada, litigante, especialista en la materia de familia y mediadora, colega mía, amiga mía y socia, así que más presentación imposible. Así que te agradecemos, Vero, desde el instituto, compartir este momento con nosotros, para todos los que están conectados también, los que están acá, los que están de manera virtual. Va a hablar del proceso de divorcio, cuestiones prácticas, y sobre el régimen de parentalidad. Cualquier duda, cualquier después que se quiera hacer, se va a abrir un espacio para que planteen, pero bueno, va bien apuntado a cuestiones prácticas y que con años de profesión va a evacuar la doctora. Bueno, gracias María Soledad, gracias quienes están presentes, quienes están conectados, y bueno, especialmente al instituto y al colegio por este espacio. Bueno, la idea es, como la colega les decía, una cuestión muy bien orientada a la práctica. Creo que todos los abogados sabemos de cómo iniciar una demanda de divorcio, pero bueno, hay otras cuestiones de las cuales quiero conversar, quiero comentarles, y que tienen que ver desde el inicio, ¿sí? La antesala del inicio del trámite de divorcio. Sobre todo, bueno, la primera entrevista, el primer contacto con el cliente, que podemos conocerlo por ser cliente del estudio, por haber hecho algún que otro trabajo, o puede pasar que sea alguien que nos pide un turno, que viene a la oficina, y que lo que yo digo siempre es que el abogado que hace familia tiene que tener espalda, digo yo. Tiene que tener espalda porque tiene que tener una sensibilidad especial para acompañar a la familia que está en una situación conflictiva. Entonces, lo primero que creo que tenemos que hacer es generar un ambiente propicio para recibir a nuestro cliente. Cuando me refiero a un ambiente propicio, me refiero a estar dispuestos, a estar sensibles, a estar disponibles a escuchar. Con una escucha activa que requiere de esta atención al caso familiar. Lo más probable que nos ocurra es que esta persona que viene en busca de ayuda, de asesoramiento, de acompañamiento, esté pasando por uno de los momentos más dificultosos de su vida, porque se casaron enamorados y hoy se encuentran en una situación que probablemente no les sea grata, más allá de que hayan decidido ya que ese proyecto en común que tenían se haya terminado, no deja de ser probablemente un fracaso o una situación especial que requiere de un acompañamiento serio, y que este conflicto familiar va a afectar no solo a las partes en sí, a estos cónyuges o excónyuges, sino también a todo lo que llamamos la red familiar. Red familiar en cuanto a los hijos primeramente, y después, como sabemos, el conflicto familiar puede afectar a los padres, puede afectar a los hermanos, puede afectar a los amigos, al círculo íntimo. Entonces, todo eso hace que el conflicto familiar tenga una sensibilidad especial. Hace unos años, en un curso de especialización en mediación familiar, vino una mediadora de Buenos Aires, que ella nos decía que, ella nos hablaba como mediadores, ¿no? Pero yo lo traslado también al ejercicio como abogados. Ella decía que hay que ponerse guantes blancos y de seda para atender un caso de familia. Así que bueno, yo como primeramente los invito a considerar eso. ¿Qué tipo de conflicto están manejando? La sensibilidad que se necesita, las emociones con las que van a trabajar, y ponerse un poco estos guantes blancos y de seda para poder acompañar a las familias. Otra consideración que tienen que tener en cuenta al momento de comenzar a trabajar
es si hay hijos menores de edad o no. No es lo mismo trabajar con un matrimonio sin hijos con un matrimonio con hijos. El asesoramiento es muy diferente. Puede pasar que, ya me ha pasado, una mujer con hijos, yo sin saberlo, en la urgencia atiendo el teléfono, me relatan brevemente la situación y me dicen, no doy más, me quiero ir. Me quiero ir, me voy a ir porque mi marido no quiere irse de la casa y yo no puedo sostener más esta situación. Entonces lo primero que pregunto es, ¿tenés hijos? Sí, tengo 2 chicos, tengo una nena y un varón, me los llevo conmigo. Entonces mi pregunta es, ¿a dónde? Porque tenemos, como todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, la posibilidad de atribuir la vivienda a quien queda al cuidado de los hijos. Entonces no es lo mismo trabajar con una mujer, con 2 hijos, con 3, con 1, que con una mujer que está sola, que puede, con mucha más liviandad, armar su bolso e irse a la casa de la madre, de la amiga, lo que fuere, y después ver qué hace con el resto. Cuando hay chicos ya es diferente. Entonces, bueno, cuestiones a considerar al momento de decidir trabajar con familias. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el tema de la posibilidad o necesidad de la escucha de los niños, niñas y adolescentes, sea antes del inicio del proceso como después, dentro del mismo proceso, proponiendo al juzgador la escucha de estos chicos. Vale aclarar que no es un medio probatorio la escucha de los chicos, es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Es un derecho que ellos tienen, que puede ayudar a la resolución del conflicto, sin dudas, pero muchas veces se le ofrece como medida probatoria cuando no lo es. Así que bueno, tengan eso en cuenta. Una vez hechas estas aclaraciones que tienen que ver con el perfil de profesional que ustedes decidan tomar. Cuando yo me recibí, bastantes años atrás, parecía que el buen abogado era aquel que ganaba todos los juicios, que hacía hermosas demandas, autocopiaba de un modelo y ponía una demanda fuerte contra otro, y si la cosa le salía bien, era un profesional excelente. Bueno, creo que hay un cambio de paradigma en todos estos años en la labor profesional y va a tener que ver con el perfil que cada uno quiera tomar. No digo que el modelo de cuando yo me recibí, hace muchos años atrás, era malo. No, por el contrario, es un modelo válido, hay un trabajo serio, profesional, pero puede haber otros modelos que están más vinculados con el acompañamiento en el conflicto, sobre todo en materia familiar, y cómo queremos trabajar. Así que bueno, aclarado eso, pasamos a lo que sería el primer encuentro con el cliente. Lo que no está en ningún libro. No hay código que nos diga qué hacemos en ese primer encuentro. Si son jóvenes, pueden estar nerviosos, y todo es válido. Una vez un profesor me dijo, no rindas examen frente al cliente. Así que los invito a lo mismo. Lo traslado, Sofía, que trabaja con nosotros en el estudio, me mira y se sonríe, porque bueno, sigo repitiendo eso, no rindan examen frente al cliente, pero sí prepárense, lo que les dije al inicio de esta reunión, prepárense para ese encuentro. Bueno, una vez el cliente en la oficina, tenemos que comenzar con la exploración de esta situación. Obviamente que ya les anticiparon que vienen a verlos porque tienen un conflicto con su esposo o con su esposa y que están pensando en divorciarse. Entonces, bueno, ahí vamos a empezar a explorar sobre diferentes puntos. Primero, constitución familiar, esto que les decía, si hay hijos, si no hay hijos. ¿Dónde viven? Es decir, si continúan en esta cohabitación o si ya están separados de hecho. Si ya están separados de hecho, el saber cuándo fue esa separación, porque eso es lo que va a tener que ver con la fecha retroactiva a la disolución de la comunidad de ganancias. Sede del último domicilio conyugal, ¿sí? ¿Dónde viven? Si es que todavía están juntos, o cuál fue el último domicilio que vivieron juntos, porque eso nos va a marcar la competencia del tribunal. ¿A qué se dedica cada uno? Si trabajan,
si han trabajado, si tienen cómo subsistir, cuestiones que van a llevar a evaluar una posible compensación económica. Y el tema de los hijos, las edades, escolarización, atenciones en salud, actividades extraescolares, porque todo eso nos va a dar un panorama de quién está o quiénes están al cuidado de estos chicos, cuáles son las necesidades económicas que tienen. Podemos tener un grupo familiar que se atiende en el ámbito de lo público, escuela pública, centros de salud, actividades extraescolares en lugares públicos. Entonces, las necesidades económicas van a ser de determinada manera. Ahora, si tenemos chicos que van a escuelas privadas o estudiantes universitarios, acuérdense que si estudia y justifica la necesidad, la cuota alimentaria es hasta los 25 años. Todo eso me va a dar un panorama familiar. Otra de las cuestiones que yo siempre aconsejo a conversar es sobre la red de acompañamiento familiar. ¿Qué es esto de la red de acompañamiento familiar? Si tenemos abuelos o abuelas que estén dispuestos a acompañar en el cuidado, la organización familiar seguramente no va a ser la misma cuando los papás cohabitan, como cuando ya están separados. Las posibilidades en tiempo son otras. Entonces, bueno, a ver, para esta organización familiar en la que nosotros vamos a acompañar, independientemente del proceso, ¿con qué ayuda contamos? Considerar también siempre que esta ayuda puede ser informal o pueden ser partes de los acuerdos, pero bueno. Y después nos ahondamos un poquito más en lo que tiene que ver con los bienes que integran la comunidad de ganancias, los bienes gananciales, propiamente dicho, o los bienes propios, que tienen que ver con que pueden ser objeto de atribuciones del uso de la vivienda familiar. Acuérdense que la atribución puede versar sobre bienes de la comunidad de ganancias o incluso sobre bienes propios, aún del cónyuge que va a salir del inmueble. Y otro punto que lo dejé para último comentario, no menos importante, pero ¿por qué lo dejé para lo último? Porque tienen que haber transitado a mi criterio una parte de la conversación como para después poder entrar en temas de violencia familiar. ¿Sí? Ustedes de la conversación misma van a poder tener conocimiento si hubo cuestiones de violencia o no. Pero también a veces se las deja entrever por una cuestión de confianza, de intimidad. Pero bueno, es necesario que el profesional que acompañe a la familia sepa si hay situaciones de violencia. ¿Por qué? No porque ustedes quieran inmiscuirse en la intimidad familiar, sino porque eso nos va a dar la pauta, finalizado, si teníamos una sentencia de divorcio, y si en el caso de que no nos pusiéramos de acuerdo en cuanto a la propuesta reguladora, eso nos va a dar la pauta en cuanto a qué posibilidades tenemos para negociar, qué posibilidades tenemos en la mediación. Recuerden que, eso después lo voy a repetir, pero cuando hay situaciones de violencia no se puede mediar. Entonces ustedes ahí ya van a estar en un marco en que si no hubo acuerdo en la propuesta reguladora y tienen que ir a la mediación prejudicial, no la van a poder hacer. Eso después lo vamos a volver a conversar. Bueno, hasta acá más o menos un primer panorama de exploración en las reuniones antes del inicio del trámite. Esto que pareció súper dinámico y que yo hablé de la primera reunión, puede ocurrir en la primera reunión, como puede llevar varios encuentros con nuestros clientes. Porque bueno, volviendo un poco a esto que yo les hablaba del perfil que ustedes quieren tener como profesional, va a depender también la dinámica de trabajo. Pueden venir a verlo y en este primer ejemplo que yo les decía, me quiero ir porque no quiere salir de la casa, y vinieron a la oficina y ustedes los asesoraron, y yo, si hay posibilidades, invito a las partes a conversar. Muchas veces viene la señora o el señor, plantean una situación, se los asesora,
y ahí los invito a volver a conversar con su pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces, ante el desconocimiento, todos dicen que no. No me doy, no quiero, no hago, no decido, porque no conozco. Entonces, habiendo sido informados, después tenemos otras herramientas para que se sienten a conversar. Entonces, invitar siempre al diálogo. Muchas veces los conflictos tienen que ver con una dificultad en la comunicación. Entonces, bueno, eso puede traer que, mirá, conversar, explicarle que estuviste conmigo, que yo te asesoré, qué posibilidades hay. Que no necesariamente tiene que ser dos juntos. Porque cuando uno viene con el conflicto, por ahí te dice, no lo quiero ver, no me lo quiero cruzar, entonces si no, no te hagas problema. Yo lo cito a uno, a ver, a nosotros como profesional no es mucho más simple, bueno, sí, perfecto, vení, tráeme el papel, iniciamos demanda y listo, no es más beneficioso, pero bueno, está en la postura que se está tratando de marcar. Yo también lo hago, pero normalmente lo hago, claro, normalmente lo hago en reuniones separadas, porque no se quieren ver, entonces bueno, un día lo llamamos por teléfono, lo citamos, soy la profesional de fulanita de tal, lo quería invitar a charlar, hay quienes te dicen, no, que inicie lo que quiera, esa loca, pum, te cortan. No, bueno, sí, quiero charlar. Hay que ver con qué nos encontramos, pero bueno, la postura está de nuestro lado. Y si hay posibilidad, los invito también a que conversen entre ellos, a que puedan contarse en qué situación están, contarse qué pasó. Muchas veces también las dos partes buscan asesoramiento y cambia el panorama, cambia la perspectiva. Y bueno, y eso hace a que después me ha pasado que me llamen y me dicen, mira, intenté conversar y no tuve manera. O intenté conversar y me dijo a todos que no. Bueno, podemos ver entonces una medida precautoria para determinar el uso del inmueble. Y a los días me llaman y me dicen, no, mirá, se ve que se quedó pensando en lo que conversamos y el panorama es otro. Así que bueno, esto que pareciera solo en una primera reunión puede llevar varias reuniones. Ahora bien, un poquito más cerca del juicio de divorcio, tenemos también que evaluar posibilidades de divorcio por presentación conjunta o un divorcio unilateral. Y ahí ver si ambos van a presentar conjuntamente este pedido de divorcio, si vamos a ser nosotros el único profesional que los va a patrocinar. Y ahí hay que tener un poquito de cuidado con las cuestiones éticas. Podemos ser el único profesional que los acompañe, que los patrocine, pero tenemos que tener muy en claro que si después hay incumplimiento de los acuerdos o de las propuestas reguladora homologada, ahí ya no vamos a poder patrocinar a ninguno de los dos porque vamos a entrar en un conflicto ético. Entonces eso hay que tenerlo bien en claro. Si no, se puede trabajar con patrocinios diferenciados, aunque sea una presentación de un acuerdo conjunta, o podemos hacerlo, bueno, ya sí, si no se accede a una presentación de ambos contrayentes, ahí, bueno, cada uno hará su presentación. En ese caso, bueno, perdón, vuelvo a si fuese una presentación en la que ustedes van a patrocinar ambas partes, reuniones, que las dos partes los conozcan, que las dos partes planteen sus necesidades, sus intereses, y como decía la colega, pueden ser en reuniones conjuntas o individuales. Eso según la conflictiva familiar. Y si hubiera patrocinios diferenciados, bueno, obviamente reunión con los colegas, siempre intentar ese acercamiento, porque si nos vamos a poner de acuerdo tenemos que conocernos con el otro profesional que está trabajando y tener una dinámica de trabajo conjunta. Siempre apunto a una dinámica de trabajo colaborativa. Las negociaciones no son siempre partimos diferencias y cada uno se lleva lo que le corresponde. Tenemos que apuntar a las negociaciones colaborativas. Y perdón, sí. Uno a veces no sabe con quién se encuentra del otro lado, capaz, no sé, vos tenés la mejor de la voluntad y el otro colega no colabora en nada y terminás haciendo todo el trabajo vos. Sí, eso pasa también, sí. Eso pasa también. Pero bueno,
A mí personalmente me ha pasado muchas veces y no me molesta porque creo que si el otro no lo hace es porque no puede. Bueno, a veces también están quienes no quieren y se aprovechan de uno, pero bueno, pienso que tiene que ver con mi perfil como profesional. No, eso obvio, que uno pone lo mejor. Y mi imagen frente a mi propio cliente. Yo quiero que mi cliente se lleve el mejor trabajo posible, el mejor resultado posible, y si va a depender en un 80 o en un 90% de mi trabajo, bueno, que así sea. No me preocupa. Siempre, cuando trabajo con otros colegas, pido seriedad, pido respeto por mi trabajo y respeto al trabajo del otro. Los otros días una colega me dice, una vez que nos ponemos de acuerdo, que sea eso lo que firmamos. Y por supuesto. No, dice, porque me pasó en una oportunidad que ya estaba el convenio listo y cuando llegué al lugar y lo leí me habían puesto otras cosas y no, bueno, tiene que ver con la seriedad. Obviamente controlen, sean confiados, pero tampoco sonsos, controlen, aunque ustedes lo hayan leído finalmente, lo pasaron por correo, bueno, siempre ver qué es lo que se firma, qué es lo que firma nuestro cliente. Sí. En lo que respecta a divorcio, ¿cambió la ley de mediación o hay mediación prejudicial? La mediación prejudicial para el divorcio como ruptura del vínculo no hay, nunca lo hubo. La ley de mediación lo que plantea es qué cuestiones tienen que pasar por la mediación prejudicial y lo que yo ahora lo voy a explicar a eso, pero tiene que ver con, nosotros tenemos una propuesta reguladora y hay puntos que no estamos de acuerdo, eso sí después para el inicio de los incidentes tiene que pasar por mediación prejudicial siempre y cuando no haya situaciones de violencia. O sea, se puede ir a mediación. Sí, se debe ir a mediación. Si no tenemos violencia, va a mediación. Ahora entramos un poquito en el tema también. Bueno, una aclaración más allá de las cuestiones éticas en los patrocinios unificados, siempre no se olviden, pueden trabajar con poder, pero en materia de familia es súper importante que los dichos sean los dichos de la parte. Entonces, en ese caso, patrocinen, que firme el cliente, firma, aclaración y DNI. Por lo menos la demanda. Yo también hago lo mismo. Por lo menos la demanda. O sea, cuando son dichos, que lo diga el cliente, comparto plenamente y después sí le hacemos firmar el poder o le hacemos firmar el poder de entrada y lo acompañamos después, una vez que él firmó la demanda, porque después puede decir, no, lo inventó la profesional, yo nunca dije eso. Yo no dije que quería cuidar a México. No, yo nunca. En divorcio, en alimento, en régimen de comunicación, todo lo que es familia, todo el ámbito familiar, todo lo que es familia. demanda, firma de la persona y después trabajo con poder tranquila. Sí, lo que tiene que ver con los escritos de mero trámite. Después se complica un montón con el tema si el cliente vive lejos. No, pero no. Justamente cuando uno detalla los hechos, que lo diga el cliente. Sí, Que lo diga el cliente. sin duda. Bueno, y cuando A mí me pasó en un caso, en un justamente que tengo actualmente, que me llamó y me dijo, pero eso, y me llamó la otra parte a mí diciendo que había inventado la demanda la abogada, que ella no había dicho eso. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y lo otro después, una cuestión un poquito también formal, que surgió ahora con lo de la firma digital, cómo patrocinamos y firmamos los dos profesionales. A ver, yo patrocino una parte, la doctora María Soledad patrocina la otra, cada uno firma y patrocina. Entonces, bueno, por ahí lo que habría que hacer es que primero firmen las partes, Hológrafo. armar toda la demanda, comprimir todo, documental, comprimimos, se inserta una firma digital, se puede enviar por mail ese PDF ya comprimido y con una de las firmas digitales y ahí insertamos la otra. Un detalle que parece soso, pero para que no renieguen tanto, fíjense en dónde van a firmar las partes. Déjense los espacios para la firma digital, para insertarla, porque si no después les cae arriba de la firma hológrafa y empezamos a renegar. Y ya está firmado. Así que bueno. No es un tema menor, de hecho, hoy en la mañana me pasó con una colega.
me mandaba todo escaneado, y digo, no, pero pará, le digo, tiene que firmar tu cliente. Sí. Dice, no, pero en mi firma no es un tema menor. No, no es un tema menor. Va a pasar a ser Con menor la dentro de firma un tiempo, digital, pero por ahora... Siempre recuerden que no se puede tocar el documento. Una vez que se envió ya firmado, no se puede tocar, agregar, modificar nada, porque pierde la firma anterior. O sea, así como llega, lo firmo y lo subo al CIFE. O sea, antes de hacerlo firmar y después... Primero las partes. Firman las partes, vos tenés el Hológrafo. escrito de demanda, firman las partes hológrafas. Sí, escrito fuerte. Yo hice uno hace poco que fue uno de los primeros así que con patrocinios, con 2 patrocinios, entonces lo que hicimos fue, nos reunimos, daba la posibilidad, en realidad no daba la posibilidad, lo firmamos por separado, pero estábamos los 2 profesionales en el mismo estudio, entraron por separado, firma una parte, firma la otra parte. Ahí armamos, escaneamos, boleta, partida, foja cero, sellado. y ese escrito firmado por las partes. Comprimimos, yo mandé por correo a la colega ese PDF que le insertó su firma. Me lo mandó por correo a mí, inserté mi firma, subimos al CIFE. Bueno, quedamos en el tema de la documental. Una vez que, bueno, ya más o menos se pudo conversar, se sabe cómo van a trabajar, documental fundante de la demanda. Bueno, libreta de matrimonio, lo más fácil para pedir. Ser atentos, porque a veces si tienen hijos, no siempre los hijos están inscritos en las libretas de matrimonio, pero como ustedes ya saben de esta estructura familiar, se van a dar cuenta. Si no está, bueno, obviamente piden la partida o número de documento con fecha de nacimiento, nombre y apellido completo de los chicos para que ustedes puedan pedir las partidas. Títulos de propiedades, títulos automotores, detalle ahí toda la documental que tengan respecto de los bienes. Puede pasar que no la tengan, puede pasar que vengan y digan, mirá, los autos los manejó siempre él, los manejó siempre ella, yo no tengo nada. Bueno, ahí van a tener que empezar a pedir informes al registro de la propiedad, al registro del automotor. Si están en alguna situación un poco urgente, pueden declararlos en la propuesta reguladora y pedir después que se oficie informativa a las diferentes. Como plata en el banco, cuentas. Exactamente. Normalmente a veces me dice, pero tenemos una cuenta de titularidad de los dos y no sé cuánta plata tengo y es de los dos y es ganancial y quiero que ingrese. Bueno, listo, como uno, si no tenemos esa información, porque la señora ponele, no tiene Cobank y no puede ingresar, lo pido como informativa, está en la prueba de la demanda. Bueno, otro tema que no es menor y que a mi criterio es importante conversar con los clientes es el tema de los gastos y los honorarios. No comparto, es algo muy personal mío, pero lo transmito. Yo no comparto cuando dicen, ¿cuánto me va a salir este divorcio, doctora? Ah, hay que ver cuánto regula el juzgado, no tengo idea. No, gente, seamos serios. Podemos hacer una estimación. Claramente podemos decirle, mirá, hoy el JUS está tanto, el JUS aumenta. Puede haber alguna regulación superior en cuanto a los acuerdos que generemos, en cuanto al trabajo extrajudicial que yo puedo mensurar y pedir también que se regule. Pero mínimamente una idea tenemos que darle al cliente. El cliente que no se dedica a esto, que era lo más probable que es el primer divorcio por el que transitó, y si transitó por 2 o 3 divorcios seguramente ya hace mucho que lo pasó. No puede iniciar un trámite sin saber cuánto le va a salir. Está la ley de honorarios. Está la ley de honorarios, podemos hacer una estimación. Entonces conversen de los honorarios. Conversen también del valor que su trabajo extrajudicial tiene. ¿En la caja forense no está eso? Está Sí. todo en la caja forense. En la ley 67 está. Está en la O sea, hay ley. que ver la instancia del divorcio, No, sí, sí. hay que ver la instancia del divorcio. Una cosa es que uno ingresa al divorcio hasta y no tiene que hacer la liquidación, si hay acuerdo. Ahora cuando la doctora seguramente se explaye, dentro del acuerdo depende, por eso hay que hacer todo el análisis que acaba de explicar, para cuando uno se sienta a estimar los honorarios, cuando le hacen la consulta cuánto me va a salir este divorcio, uno no le puede decir ahí 5, 6, 4 JUS. Tiene que previamente armar toda esa carpeta, ver qué documental tiene,
ver qué bienes hay, porque si uno en el convenio regulador pone bienes, esa regulación de honorarios, si hay acuerdo, va a ir acorde a eso. Entonces no es lo mismo un divorcio que no tengo bienes y no tengo hijos y tengo que disolver un vínculo, que eso sí lo establece la ley de manera exacta, o un divorcio con bienes, o con hijos, o con acuerdo de régimen de La realidad comunicación. también es que uno, supongamos que hacemos una propuesta reguladora y no hay acuerdo sobre eso y después hay que ir a los incidentes. Bueno, tampoco hacemos futurología para saber si vamos a terminar acá el juicio o después vamos a estar 10 años más litigando. Pero por lo menos un panorama de inicio hay que darle. Yo considero... Lo de los aportes y todo eso. Exactamente. Así que bueno, eso también ténganlo en cuenta. Estructura de la demanda. Entremos un poquito más en el juicio. Estructura de la demanda. Bueno, personería, si vamos a trabajar con patrocinio. El tema de los hechos. Recuerden que con el nuevo código ya no tenemos más causales de divorcio. Eso también a tener en cuenta en las entrevistas con los clientes. Me siguen preguntando, doctora, ¿y si me voy? ¿Hago abandono de hogar? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero todavía seguimos con eso. Porque me dijo mi mamá que si me voy a esta fiesta que me invitaron mis amigas en Buenos Aires, cuando vuelvo, hice abandono y dejé en desprotección a mis hijos, que los voy a dejar con ella porque me los cuidan. Pero me va a salir todo al revés. No, a ver, he recibido llamados fines de semana, puedo ir a un cumpleaños. Entonces, por favor, aclaren eso, aunque parezca obvio. Es obvio para nosotros y no para la gente que sabe que se reformó el código, pero bueno, no está en materia. Entonces les decía, en los hechos, simplemente mención a que pedimos el divorcio, sin causa, que nos encontramos separados desde tal fecha, o no hace falta invocar la fecha y después va a ser al momento de interposición de la demanda el retroactivo, de la disolución. Y yo lo que habitualmente hago es poner que solicitamos se declare el divorcio de fulano y fulana por finalización del proyecto de vida en común. Nada más. Sí. Que solicitamos se declare el divorcio de tal y tal por finalización o por ruptura del proyecto de vida en común que teníamos. Y hablamos en primera persona porque son ellos quienes firman. Bueno. Y ahora viene la parte por ahí un poquito más técnica, que es esta propuesta reguladora que mencioné. La propuesta reguladora es un requisito de admisibilidad de la demanda de divorcio, lo dice el código. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar en esta propuesta reguladora o qué es lo que podemos trabajar? Tenemos todo lo que tiene que ver con atribución de la vivienda, que fue sede del hogar conyugal, distribución de bienes, compensación económica, régimen de parentalidad, que eso va a incluir, ya después se lo explayo un poquito más, pero todo lo que tiene que ver con los hijos, con este proyecto que esta familia que pide su divorcio tiene en relación a sus hijos, y alimentos entre cónyuges si es que correspondiera. Y recuerden también no olvidarse que lo que tiene que ver con compensación económica es incompatible con alimento entre los cónyuges. Bueno, esta propuesta reguladora puede ser presentada por ambos contrayentes, ambos autores presentantes, o por separado. Inició una demanda contra mi esposo con una propuesta reguladora y él va a contestarla. Puede decirme a todos, sí querida, tenés razón y así lo quiero, o decir que no, que estoy equivocada y que él no quiere lo que yo estoy proponiendo y quiere otra cosa. Entonces ahí vamos a tener otra propuesta diferente. Puede pasar también que me diga, a este punto, a este y a este, estoy de acuerdo, pero a este y a este no, quiero otra cosa. Bueno, se va a llamar audiencia. Una audiencia
muy diferente a lo que eran las audiencias antes. No es una audiencia en la que se va a intentar que las partes revean su divorcio, sino que lo que van a intentar son acuerdos en estos puntos de desacuerdo, sean las cuotas alimentarias, la distribución de los bienes. Y ahí, bueno, si pueden ponerse de acuerdo en esa audiencia, listo. Propuesta reguladora que se homologa, que tiene fuerza de sentencia, y ahí estamos. Ahora bien, ¿qué pasa si hay puntos en los que aún en la audiencia no nos podemos poner de acuerdo? Llámese, por ejemplo, alimento de los hijos. Bueno, ese punto va a tramitar por un incidente, por cuerda, pero antes del inicio, si es que no hubo situaciones de violencia, tienen que pasar por mediación. En el caso de los alimentos, recuerden que si son alimentos provisorios, pueden solicitarlos antes de pasar por mediación, pero para que se fijen como definitivos, hay que pasar por la mediación prejudicial. Distribución de los bienes, cuidado personal de los chicos, todo lo que tiene que ver con el régimen de parentalidad va a mediación previa. ¿Qué incluye el régimen de parentalidad? El régimen de parentalidad o plan de parentalidad tiene que ver con el cuidado personal de los hijos. Nosotros ya sabemos que la responsabilidad respecto de los hijos, esta responsabilidad parental, lo que era la vieja patria potestad, queda en cabeza de ambos progenitores. Sin perjuicio de ello, el cuidado de los chicos puede ser compartido, no voy a dar una explicación teórica de cada uno de los rubros, ¿no? Pero bueno, para que lo ubiquen. Puede ser un cuidado personal compartido indistinto, compartido alternado, o puede ser unilateral. Siempre también en esta exploración que ustedes hicieron de la familia, consideren que el compartido alternado, si viven muy distantes, es bastante dificultoso en la práctica. 3 días a la semana en una casa y 4 en la otra, o día por medio. Cuando uno vive en el centro y el otro está en Rondán y el chico va a educación física en Alberdi, es un desquicio. Pero bueno, cada familia después sabe, pero ustedes háganlo ver, porque es un proyecto esto. Hoy están todos en la misma casa. Esto es un proyecto que van a tener que poner en marcha. Bueno, pregunta, sí. ¿Y la sentencia de divorcio ahí cuándo la dictarían? ¿Después de esa audiencia? Bien, sí, ahí voy a eso. A ver, propuesta reguladora. Si hay acuerdo, listo, se homologa el acuerdo en la misma sentencia de divorcio. Si no hay acuerdo y se llama audiencia, finalizada la audiencia, aún con desacuerdos, se dicta la sentencia de divorcio. La sentencia de divorcio se dicta siempre. Se dicta siempre. Van a estar divorciados y después van a seguir conversando o litigando en los puntos que no pudieron ponerse de acuerdo. Puede que salga una sentencia donde haya acuerdo en alguna cuestión. Por ejemplo, a mí me ha pasado de ir a la audiencia y arreglaron todo lo que es el régimen de parentalidad. O sea, arreglamos todo lo que es el cuidado personal, arreglamos la cuota alimentaria y el régimen de comunicación de la nena. Pero había una casa y no nos pusimos de acuerdo con la atribución porque él la quiere vender y mi cliente quería, yo estaba pidiendo la atribución, no hubo acuerdo, pues había un vehículo también. Bueno, respecto a la distribución de los bienes no hubo acuerdo, entonces me salió la sentencia después de la audiencia, en donde los declara divorciados, se declara divorcio, y los puntos que sí logramos acuerdo, sí se incluyen respecto Y quedan homologados. y quedan, claro, de sentencia. quedan homologados por sentencia. Los puntos que no están incluidos, por ejemplo, la distribución de los bienes, en mi caso, pedí mediación, liquidación de sociedad conyugal. Y ahí cuando ya te sale esa sentencia y ya regulan los honorarios, vos tenés que hacer los aportes. Regulan los honorarios, bueno, no quiero tocarlo, pero bueno, sí, tenés que previamente pagar aportes para que te hagan los oficios de inscripción. Los puntos de acuerdo de la propuesta reguladora, si tienen que ver con los hijos, con estos niños, niñas o adolescentes, previamente van a ir a una vista de defensoría. Evacuada la vista, va a volver al juzgado
juzgado y ahí va a estar en condiciones de dictarse la sentencia. Dictada la sentencia, piden regulación de honorarios si es que no salió en la misma sentencia, pueden acompañar su constancia de inscripción, eso no se los dije, pueden acompañar su constancia de inscripción ante AFIP en el inicio de la demanda, entonces ahí tenemos un paso menos. Normalmente te lo piden en la misma sentencia. Lo piden y sale la regulación. Sale la regulación de honorarios, pago de aportes, acompañan el pago de los aportes al expediente y ahí piden se oficie al registro de las personas para la inscripción marginal del divorcio. Y van a continuar con todo el resto. Hasta que no esté ingresado el oficio al registro civil, el divorcio no está inscrito y no tiene efecto para terceros. El divorcio, desde el momento que está esa sentencia, tiene efecto para las partes. ¿Tá? Tiene pleno efecto para las partes. Pero si uno quiere disponer, o sea, quiere que tenga efectos contra tercero, hasta que ese oficio, hasta que no estén los aportes, no se lo van a firmar, hasta que ese oficio no esté ingresado, el divorcio no está inscrito. ¿Cómo sabemos si tenemos un divorcio inscrito hoy? Si viene un cliente y me dice, yo no sé, hice el divorcio, que me ha pasado también, pero no sé si me lo terminaron, no me lo terminaron, nunca más lo llamé al abogado, no sé. Pido una partida de matrimonio. Si me sale marginalmente, bueno, ahora no viene más, al costado, ahora viene abajo, el inscripto del divorcio lo tengo, y si no, busco el expediente y veo en qué instancia quedó, que también me ha pasado varias veces. Sí, ha pasado. Oficio con copia certificada de la sentencia, finalizado el trámite, y en esto que les decía también de cómo queremos presentarnos frente a nuestro cliente, copia certificada de la sentencia de divorcio, partida, encarpetado, con una presentación, que el día de mañana cuando su cliente necesite para hacer un trámite, tenga un sobre, una carpeta y no un papel ahí volado con su documentación. Claro, porque la también no para el profesional ya que está. Claro, pero se queda con esa imagen, porque si no, como que sí, yo ya me divorcié, pero no tengo nada. Claro. Entonces, finalmente, cuando uno ya lo tiene inscrito, pide una partida, marginalmente, mira, esto guardalo, acá tenés tu matrimonio con tu divorcio inscrito. Y ahí cerrás el vínculo, digamos, del trabajo encargado, digamos. Me quedaron dos cuestiones para dejarlos pensando. Sí, vamos bien con el horario. Por eso aprovecho para dejarlos pensando un poquito en esto. En ese trabajo que ustedes hicieron antes del inicio de la demanda, se dan cuenta que es una pareja que tiene una buena comunicación, que se va a divorciar y va a pasar por el tribunal simplemente porque necesita de esa declaración judicial, pero que se han podido poner de acuerdo en el cuidado de los hijos, las cuotas alimentarias, la distribución de los bienes. Tienen una inteligencia emocional elevada, han podido generar acuerdos, y aunque ustedes crean que esto es de la novela o que es mentira, ocurre también. Entonces, ustedes dicen, ¿y por qué yo tengo que poner en la propuesta reguladora cuánto vamos a pagar de cuota alimentaria, qué días voy a cuidar de mis hijos yo, qué días los va a cuidar mi marido, y quién se queda con cada bien? Si los vamos a vender o por ahora no, ¿por qué hay que ventilar esto? Y porque la ley lo pide. Porque la ley lo pide. Pero doctora, esto me va a salir una fortuna si esta cuota alimentaria tan elevada que voy a pagar para mis hijos la tengo que poner en el divorcio. Y si el auto, se lo vendimos, el auto que teníamos juntos, que ya no lo queríamos, se lo vendimos a nuestro mejor amigo, fuimos, firmamos, ya está disfrutando del auto, ¿por qué tengo que poner todo eso? Si tengo acuerdos privados, que la verdad que por ahora ni siquiera los quiero homologar, porque no creo que haya incumplimientos. En el caso si después alguien lo incumple, lo homologamos. Entonces, ¿cómo le presento al juez la propuesta reguladora para que me admita la demanda? Porque si yo no presento esa propuesta, no me van a proveer en la demanda. ¿Se lo preguntaron alguna vez? Nosotros tuvimos un caso de que no tenían ni hijos ni bienes en común y pusimos en un punto de la propuesta reguladora que atento a que no hay bienes en común ni hijos en común, no se acompañan porque... Claro, porque no hay. Bueno, porque no hay. Porque no hay. No, pues si no hay, uno lo manifiesta. ¿Por qué no hay? Bueno, cuando no hay es más fácil. Va a tener que ver un poco con el criterio del juzgado. Yo ya lo hice 2 veces. La primera me fue bien.
Le dije al juez que las partes habían convenido de manera privada todo lo que hace a la cuestión de sus hijos, es decir, al plan de parentalidad y a la distribución de los bienes. Y me proveyeron la demanda, así que eso lo tomaron como propuesta reguladora, con criterio a mi gusto. Yo te estoy diciendo, trabajamos de esto, sí, y ya estamos de acuerdo, y quedó en la esfera de la intimidad familiar. Bien. En otro caso no me pasó lo mismo. Entonces me dijeron que acompañe el acuerdo que yo estoy diciendo. Yo no quiero acompañar ese acuerdo, mi cliente no quiere acompañar ese acuerdo, no tenemos, tengo un montón de fundamentos, no tenemos por qué ventilar la intimidad familiar, los chicos están a resguardo, uno de ellos con autonomía progresiva de los hijos, una tiene 19 años, el otro tiene 17, no le encuentro razón para poner ese acuerdo en el expediente y generar las costas que eso va a traer. Entonces, bueno, ahora presentamos un escrito, obviamente, los patrociné, incluso es una presentación en la que patrocino a ambos, a los esposos. Entonces, bueno, dijeron que no hay conflicto, no hay necesidad de que homologue ningún acuerdo. Bueno, está en trámite interno, puedo después contarles el último capítulo. Creo que con criterio el juzgador debería de entender esa situación. Y además está bueno que es con patrocinios en este lugar. Nunca lo haría No, firmando yo, porque eso sí, tienen que ser ellos los que están diciendo: señor juez, no tengo ningún conflicto en que tenga la necesidad de su intervención. No tengo la necesidad. Y mi interés es sostenerlo dentro de la órbita de la intimidad familiar. Y yo diría que si lo tenemos que tener con una perspectiva en mira a los niños, niñas o adolescentes que forman parte de este grupo familiar, ¿qué pasa con los hijos de los que no se divorcian? Nos salimos a ver qué está pasando con estos chicos. Entonces, ¿por qué tendríamos que inmiscuirnos en esto? Pero bueno, es una opinión personal, lo hago a modo reflexivo, los invito Estaba pensando a pensar sobre eso. otra opción, que no me pasó, pero sería poner, o sea, armar un convenio regulador básico, proponer un convenio regulador básico con una cuota baja, algo muy básico como para cumplir el requisito de admisión. Y después armar el acuerdo en paralelo. Yo tendría un poco de precaución con una cuota alimentaria baja, porque si después pretendés algo diferente vas a tener que pedir una modificación, te quedas muy sujeto a eso. Sí, a lo mejor con el tema del cuidado, pero bueno, Sí, son ver hasta dónde podemos trabajar en cosas que se esto. pueden presentar tranquilamente. Sí, Y plantear por ahí que no están de acuerdo en los términos y que eso se tenga que preguntar como un incidente aparte. No, ahí sí tendrías que hacer una propuesta para generar esta disconformidad. Ahí tendrías que tener una propuesta. Una estrategia para que salga igualmente la... Claro. Sí, también, Claro. bueno, pero estaríamos un poco obligando a las Claro. partes llevándolas un poco a mentir. No es la idea. Claro. A ver, sí, No, echa la no, ley, la echa idea la es que trampa, el dicen, sistema no, no te no en este habilita. espacio. Pero bueno, la idea sería tratar de evaluar un poco esta propuesta reguladora. Yo creo que el legislador lo que el quiso... tema ahí es que las voluntades se te pueden dar vuelta. Sí, bueno. El tema es ese, vos por decir, bueno, vamos a poner que no estamos de acuerdo, yo te meto demanda a vos, y no es de mutuo acuerdo. Claro. Capaz que vos después salís con cualquier cosa, porque acá en familia pasa. Entonces por ahí yo me arriesgaría más a firmar un mutuo acuerdo con lo mínimo y el acuerdo en el momento que diga otra cosa, porque en realidad la cuota no es de 10, es 60. Pero bueno, después está la buena fe en la relación de las partes, porque si hay acuerdo y no va a haber incumplimiento y no hay conflicto, en realidad sería cumplir con un requisito legal, sacar un divorcio y tener el acuerdo privado entre nosotros, que puede ser hasta con firma certificada si uno quiere, Sí. pero el juzgado no se entera. A mí me ha pasado en muchos acuerdos grandes que suele pasar esto cuando hay muchos bienes. Sí. Que dicen, bueno, pará, yo Sí. te firmé el 08, y no lo declaramos, porque realmente un divorcio con bastante cantidad de bienes son regulaciones muy altas. Una de las cuestiones también tengan en cuenta que los acuerdos que se generan a través de la propuesta reguladora pueden ser después modificados
sobre todo en cuota alimentaria. Generalmente lo que genera modificaciones es lo que tiene que ver con el plan de parentalidad, porque puede ser, a ver, la edad de los chicos, bueno, procesos inflacionarios, las cuotas alimentarias, los ajustes, la mayor edad, las actividades generan un régimen de adecuada comunicación, tales días que después, no sé, les cambia el turno escolar o les cambia a lo mejor las posibilidades de trabajo en los progenitores. Entonces, bueno, todo es revisable, todo es revisable. Así que bueno, Tengo una consulta. bueno. Me quedó un detalle más antes de pasar esa pregunta. No me va a dar el tiempo ahora para entrar en tema muy amplio, pero consideren también que tienen todo lo que son las medidas provisionales establecidas en el Código 771, 772, que tienen que ver con atribución del hogar, alimentos, que pueden pedirlos de manera provisoria antes del inicio del trámite de divorcio o en el mismo trámite, pero de manera cautelar. Esas cuestiones también pueden pedirlas provisoriamente aún dictada la sentencia de divorcio y antes de pasar por mediación, cuando la urgencia lo amerita. Así que bueno, ténganlo en cuenta también, da para largo conversar sobre eso, pero bueno, ténganlo en cuenta. ¿Se puede plantear, digamos, que es la misma demanda de divorcio? Podés plantearlo antes del inicio del divorcio o podés plantearlo en la misma demanda, de manera provisoria, para que provisoriamente el juez, por ejemplo, fije quién va a quedarse en el uso del inmueble hasta tanto se resuelva el divorcio y se determine, ya sea por un acuerdo en la propuesta reguladora o después avanzando en el juicio, en el incidente sobre el principal. Acá tengo una pregunta. Buenas tardes. Es muy complejo comprimir y que el CIFE soporte el archivo. ¿Podrían repetir la utilidad de enviar foto al mail, todo al mail? Me resulta interesante ello. No. El mail no es el mail del juzgado, me parece que a eso se refiere. Cuando yo hablo porque mandan por mail, es cuando hay dos profesionales trabajando, uno firman las dos partes, uno patrocina y manda por mail ese archivo comprimido y con una primer firma digital para que el otro profesional inserte su firma. No es que hay posibilidad de mandar por mail alguna prueba, hoy ya no, hoy es todo a través del CIFE. Sí, lamentablemente lo otro que se me ocurre que se puede hacer si es demasiada la prueba es invocarla en la parte de la prueba, ofreciéndola y después hacer un segundo archivo acompañándola, la que no ingresó. Porque sí, lamentablemente se iba a ampliar estos 3 megas, hasta ahora no se ha podido. Entonces, en el interín sí, están todas las tratativas, pero bueno, en el interín tenemos que seguir trabajando y bueno, esa sería una opción. Sí, en la parte de prueba, en la estructura de la demanda, en la prueba, mencionar esa documental y después en otro archivo aparte poner, que acompañe la prueba ofrecida en el escrito de demanda con el escaneado y el comprimido de esa parte. Otra opción también es que a mí me ha pasado con una demanda muy cargada, es armar varios, y si no, en la misma demanda poner una leyenda que diga documental que será presentada en oportunidad que el juzgado lo solicite. Sí. Entonces después el juzgado por un decreto te dice presente documental fundante de demanda. Entonces vas y lo llevas. Pero sí, va a pasar. Sí, eso pasa mucho en las familias. Pero bueno, acá, a ver, vamos a seguir leyendo. Además, ustedes consideren, se me ocurre comentarles que cuando inician la demanda, aunque no esté el proveído primero porque quedó en trámite interno, ustedes ya ven el juzgado. Entonces ahí después pueden a ese mismo juzgado y a ese mismo expediente subir otro escrito acompañando lo que falta. Pero no por correo, creo que se generó una confusión cuando yo hablé del paso por mail. Pero en realidad cuando era justamente cuando tenemos que firmar un acuerdo o una demanda, dos profesionales con firma virtual. Porque recuerden hoy que solo la firma virtual. Solo en algún caso excepcional la Corte está receptuando que si no funcionaría la firma digital o el token, de firmar hológrafamente el profesional, pero dentro de las 24 horas hay que ir a la Corte y una sola vez se puede hacer al decir por qué no fue la firma digital. Eso va a pasar ahora cuando empiecen a traducir.
caducarlas. Claro, porque caduca el toque, ¿no? Bueno. Sí. Después acá sí, otra pregunta es que no se homologa el acuerdo hasta que no se paguen los aportes. Bien. Sí, eso lo hemos dicho. Sí, sale la sentencia, hay que pagarse con la regulación del horario, se pagan los aportes, se acompañan las boletas al expediente. Una vez que el juez acreditó que están cumplimentadas las boletas de todos los profesionales intervinientes, no solamente de quien lo solicita. Recién ahí se homologa el acuerdo y se libran los oficios para las respectivas inscripciones. Y bueno, acá preguntan si va a haber un próximo encuentro del instituto, si la semana que viene va a haber uno de contrato de seguro en el nuevo código, que bueno, no es con la doctora, con el doctor de Lepiane, ya van a estar los flyers y se van a difundir. Así que bueno, acá creo que terminen los comentarios. Bueno, no sé si a los que están presentes tienen alguna otra duda, acotación, o algo. Comentario. Espero que les haya sido útil. Bueno, yo les agradezco la presencia, quienes están acá en el auditorio, quienes están desde sus oficinas a través de sus casas, a través del Zoom. Ha sido un placer para mí poder acompañar, poder ayudar, quedamos a disposición. Siempre pueden acercarse al colegio, bueno, sobre todo los jóvenes profesionales que empezamos por un trabajo, yo siempre digo que empecé trabajando sola, no empecé en ningún estudio, no fue fácil. La primera boleta que tuve que llenar a mano, quería buscar al que me dio el título y devolvérselo, y acá estamos. Así que a no achicarse, y a trabajar y a estudiar y a capacitarse. Trabajar seriamente, que cuando uno trabaja seriamente está estos tranquilo. encuentros, a veces decimos que bueno, no decimos nada que no esté en un libro. Bueno, hoy sí, porque traté de contarles esto del encuentro, del acercamiento con el cliente, pero bueno, estudiar y participar y estar en contacto con otros colegas que siempre, aunque haya pasado años que trabajamos, siempre es una construcción y siempre bueno, nos llevamos algo nuevo o enriquecedor. Así que bueno, gracias. Bueno, de eso se trata este instituto, o sea, es más que nada de hacer unas cuestiones prácticas, porque, a ver, después están los institutos que son rama, como el Instituto de Familia, del Laboral, pero bueno, en este Instituto de Orientación justamente se trata de hablar de lo que no está en el código, de hablar, de sacar este tipo de cuestiones. Hay un grupo creado de WhatsApp del instituto que cualquiera que se quiera sumar me puede contactar o puede contactar al Instituto de Orientación, bueno, que yo soy la presidenta, pero hay varios de los integrantes, y los podemos incorporar y ahí, bueno, hay consultas que se pueden hacer, evacuar y demás, como proponer temas también más para cuestiones más prácticas. Nuevamente te volvemos a agradecer, Vero, por el tiempo y por tu hermosa charla. Bueno, gracias.